definidos por la Corte Constitucional exigen el cumplimiento de los determinantes de la salud y también del desarrollo humano, que deben conducir a dignificar los derechos fundamentales del pueblo wayú. Y también este plan tiene un elemento importante que es la innovación, porque cuando en salud pública una patología rebasa las previsiones estadísticas, significa que la prevención y el manejo del proceso mismo no corresponde al desarrollo y a la presencia de la patología o de la enfermedad en la comunidad. Además, este plan de choque tiene otro componente fundamental para este gobierno nacional y como derecho de los hombres y las mujeres, es la democracia. Eso significa que la presencia del pueblo wayú no es simplemente una presencia de interlocución, sino de conducción del mismo plan de choque. Gracias, gerente. A continuación damos paso a las preguntas de los colegas de los medios de comunicación. Comenzamos con Ana María Celis de Blue Radio. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las direcciones de las seccionales del ICBF, sobre todo en La Guajira? ¿Y cómo se va a manejar, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud el tema de desnutrición? Porque las cifras nada más para el año pasado fueron de 85 niños que murieron por esto. Y para la ministra, aprovechándola que está acá, me gustaría preguntarle, los gremios, los pacientes y los actores del sector salud dicen que usted les cerró la puerta para la reforma. ¿Tiene planeado reunirse con ellos antes de socializarla en el Congreso? Bueno, la desnutrición es un proceso que tiene que ver con el desarrollo y la arquitectura fisiológica y anatómica del humano, que va desde la concepción, desde el momento en que se encuentran el óvulo y el espermatozoide hasta los 2 años de edad. Pero como no solamente es ingesta, no solamente es comida, este plan de recuperación del pueblo wayú tiene contemplado una serie de elementos, el de bienestar familiar, la participación de bienestar, que de pronto en términos estrictos es como la emergencia de la necesidad de comida para tener un desarrollo adecuado. Pero también nosotros somos conscientes que no solo en el pueblo wayú, sino para todo el país, los programas de bienestar familiar deben tener una adecuación ambiental y una adecuación de tipo cultural. Bueno, respecto a la reforma a la salud, es importante señalar que en el sector salud hay más de 800 organizaciones, 1.500 gremios de todo orden, dentro de lo sindical, lo médico, enfermería, bacteriología, asociaciones de usuarios en cada región. El origen de la reforma a la salud es un origen de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de gremios médicos, de pacientes. Hemos hecho el máximo esfuerzo, aún sin ser radicada, de discutir lo más ampliamente posible esta reforma a través de diversas audiencias públicas convocadas por el Congreso de la República con una participación multitudinaria de todos los actores del sistema de salud en diversas regiones. Se han adelantado seminarios, discusiones. Esto es una reforma que antecede al gobierno y que ha tenido una discusión muy amplia en el país. De hecho, la reforma ya ha tenido debates de control político en el Congreso de la República. Creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud sin haber sido radicada aún en el Congreso de la República, que será el escenario democrático de concertación, de debate público y donde habrá la oportunidad de abrir nuevamente audiencias públicas en los escenarios de decisión. Sobre el tema nutricional, pues justamente con el gerente de La Guajira tenemos ya un plan de choque que vamos a aterrizar al territorio. El Ministerio de Salud ya tomó varias decisiones. Primera decisión es una resolución emitida en la cual se eliminan las autorizaciones por parte de las EPS para la atención de niños y niñas y gestantes en todo el territorio y para que puedan ser atendidos sin barreras de acceso. Se ha entregado dotación también en el territorio y estamos ya en el plan de choque para la
constitución intercultural del programa preventivo para la detección temprana y búsqueda activa de niños y niñas en el territorio, que estará haciéndose bajo la coordinación de el gerente designado por el presidente. Gracias, ministra. Continuamos con la pregunta de Nicole Romero de City Noticias. Buenos días. Pues bueno, se está hablando de un plan de choque, pero creo que no hay mucha claridad en qué consiste. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de ese plan de choque, que supongo que no empieza solo a funcionar en La Guajira, sino pues también en otros territorios en donde hay hambruna? Y segundo, respecto a la reforma a la salud, ¿estarían dispuestos a hacer una cita previa a la radicación de esta reforma? Usted dice que han compartido, que han hecho debates y demás, pero si se solicita una cita previa para la radicación de esta reforma, ¿estarían dispuestos a tal? ¿Una cita previa? Sí, digamos una reunión en la que ellos quieran revisar el documento que se va a radicar en el Congreso. Bueno, el plan de choque desde el punto de vista humano y de salud pública va orientado a disminuir la tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición. Por eso tiene una serie de componentes que son agua, educación, que es nutrición, que es vías incluso, y el objetivo central es ese. Ante una crisis humanitaria que, como les decía, está casi en los límites de un genocidio, el objetivo central en esta etapa es disminuir la tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición. Bueno, por supuesto que seguimos sosteniendo todo tipo de reuniones sobre la reforma a la salud con todo tipo de actores. Hemos tenido más de 10 reuniones con las EPS por separado, con los presidentes, con sus gremios. Se han hecho unas mesas de trabajo con las EPS, con los hospitales, con las clínicas. Acabo precisamente de venir de una reunión con los pueblos indígenas, la MSP, los representantes y autoridades indígenas del pueblo Wayuu, que también tiene que ver con esto. Esto es una reforma de 50 millones de colombianos cuya representatividad en la concertación y en la discusión supera el sector salud. Al igual con diversas organizaciones, tenemos toda la apertura y estamos permanentemente en los diálogos en las regiones del país. El próximo está organizado por el Congreso de la República en el Valle del Cauca, pero eso ha sido una dinámica permanente que se ha adelantado con todas las organizaciones. Gracias, ministra. Perdón. Tranquilo, adelante. El plan contempla la incorporación de 1.038 personas. 1.038 personas entre promotores de la salud, entre auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, médicos generales, nutricionistas, pediatras, especialistas y otros tipos de especialistas y científicos y técnicos de la salud pública. Entonces, eso se va a hacer para que haya transparencia, para ponerle barrera a al posible uso de la vinculación de ese personal que es amplio para un departamento como el nuestro, que no es base de 900.000 habitantes, para ponerle barrera al uso politiquero de esa incorporación. Lo vamos a hacer mediante convocatoria pública. Gracias, gerente. Continuamos con la pregunta de Luis Adolfo Vidal del periódico Primera Línea. Muy buenos días. Primero, muchas gracias a la oficina de prensa de la Casa de Nariño por la invitación. Un saludo muy especial a los funcionarios que representan ahora ese plan de choque para La Guajira, y a la ministra Corcho, un saludo muy especial por ese gran trabajo en beneficio de un mejor país. Hace unos 2 meses, el presidente Gustavo Petro, mirando La Guajira, que se ha convertido como algo muy importante para este gobierno. Como le vaya a La Guajira, le irá al gobierno. Y es un plan de choque en el que creo que exige a todos los funcionarios. Él determinaba que habían unos pozos de agua en los que le pedía al bienestar familiar, y yo creo que a todas las entidades, monitorear la corrupción alrededor de 520 pozos que vienen a ser el problema de comida y vienen a ser el problema de salud. ¿Hay algún informe sobre el avance, sobre la fiscalización a este tipo de contratos? Gracias. No, hay responsabilidades particulares. El Ministerio
de Vivienda y Agua asume la responsabilidad y nosotros estamos convencidos que su equipo, aliado con los organismos de vigilancia y control, van a garantizar no solo la transparencia en la ejecución de los recursos correspondientes, sino la celeridad y la realidad. Es de público conocimiento que parte del instrumento de la política tradicional en La Guajira es el negocio de la venta de agua. Gracias. Continuamos con la pregunta de Lina Sandoval de CMI. Un saludo cordial para todos. Bueno, hemos hablado un poco de los ejes, lo que van a manejar, ya mencionó cuántas personas van a vincularse a este plan en La Guajira, pero ¿cuáles son las acciones inmediatas? Es decir, en el corto plazo, ¿qué se va a ejecutar? ¿Qué van a llegar a hacer por este problema de desnutrición en La Guajira? El tema del agua, que también es grave en esta región. Entiendo que ayer anunciaron un centro de nutrición, pero ¿cómo va a funcionar este centro y cuáles son las acciones concretas sobre este plan? Y qué pena le insisto a la ministra Corcho. Ministra, usted sabe que también el tema de salud es prioritario en el país. También se han conocido críticas del ministro Alejandro Gaviria, que también fue ministro de Salud, sobre este proyecto. Usted ha hablado con él sobre estos reparos que él tiene, especialmente sobre el tema de la CPS. Muchas gracias. Bueno, este equipo que yo le mencioné, 1.038 personas, no es para caracterización, es para intervención directa en terreno, y eso significa diagnóstico y manejo de tratamiento, especialmente de las patologías que determinan la mortalidad de los niños que están desnutridos. Bueno, vuelvo e insisto que bienvenido la discrepancia, el diálogo. Las reformas que va a presentar el gobierno son reformas estructurales que modifican elementos sustanciales de varios sistemas, y en una democracia es normal que hayan discrepancias y estamos dispuestos a escuchar todos los planteamientos al respecto para poder mejorar. Yo quiero decir que lo que a nosotros nos interesa es que mejore el sistema de salud. Esto es un problema de un bien superior que se llama la vida. La vida tiene que estar por encima de cualquier pugnacidad o diferencias políticas, gobierno y oposición. Tenemos que poner por encima ese valor supremo de los colombianos. Ahora la mortalidad infantil, o sea, la muerte de niños antes de cumplir 1 año de edad, es el termómetro más objetivo del desarrollo de la justicia social. El bienestar familiar está planteando, el compromiso de la doctora Concha, es reinventar en alguna medida los modelos de programas que se están desarrollando no solo en el país, sino en La Guajira. O sea, aquí en el equipo múltiple de este gobierno hay compromisos colectivos, pero también hay compromisos individuales dependiendo del cargo y de la función. Concluimos con la pregunta de Angie García de TV Agro. Muy buenos días. Quisiera preguntarles específicamente, justamente nuestro medio es dedicado al agro y esto es un plan que contempla pues todos los sectores. ¿Qué se está pensando concretamente en acciones pues desde la agricultura, teniendo en cuenta pues por ejemplo que nada más en La Guajira más del 50% de la gente pues es campesina, se dedica a la agricultura? ¿Qué se ha pensado ahí para fortalecer la nutrición y pues evitar todo lo que está sucediendo? Bueno, ahí hay unos planes generales del ministerio, pero también hay unos planes particulares. El DPS ha establecido ya los primeros convenios con comunidades guayú para programas de producción y autoabastecimiento de alimentos. Pero también hay otras propuestas. La Dirección Nacional de Pesca está pensando, diseñando unos planes de incremento de la captura, sobre todo marítima en La Guajira. Yo le doy unos datos concretos. La Guajira tiene el 80% de las plantas marinas de la región atlántica. Eso significa que La Guajira tiene la mayor capacidad de producción de peces para la canasta y para la comercialización. Y eso significa también, o se cuantifica en la realidad, que en La Guajira se hace el 80% de la captura de peces marítima de la costa atlántica. Entonces, la idea como gobierno es poner ese recurso natural no solo al servicio de la nutrición, sino del trabajo, del ingreso, porque el ingreso también es un determinante
de la capacidad de adquisición de alimentos. Entonces, hay unas cosas que son inéditas para muchas partes, para muchas personas del país y que también han sido de manera injusta olvidadas como alternativas en el departamento de La Guajira. Gracias, gerente. De esta manera damos por terminada la rueda de prensa. A todos, gracias por acompañarnos.